culpable. Sospechosa, segunda parte. Escrito por Odalis Mendoza. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 23. La percepción es simplemente la realidad filtrada a través del prisma de tu alma. ¿Qué es la realidad? La verdad. Y la percepción. La verdad era que Sarah Ligan, tal como se lo había dicho su esposo, fue una muy mala madre y justo ahora que sus hijos la necesitaban, esa verdad quedaba en evidencia nuevamente. Tienes que hablar con William. Debemos irnos ahora mismo de aquí, le pedía a su esposo. No podemos irnos, Sarah. Nuestros hijos nos necesitan, insistía incrédulo ante el egoísta comportamiento de su esposa. Tus hijos. Siempre me decías que eran tus hijos y que yo estaba solo para criarlos. Allí están. Ya los crié. Les di lo mejor de mí y ellos, ¿en qué se convirtieron? En dos auténticos criminales. Y si han de pagar, ¿qué? ¡Paguen! Calla. ¿Qué pasa contigo, Sarah? Por supuesto que deben pagar, pero ahora nos necesitan. Te necesitan ambos. Ni siquiera nos han dicho qué es lo que le pasó a Elisa. ¿Y tú prefieres irte? Cuestionaba asombrado el hombre. Entiende, cariño. Nos van a querer inculpar y yo no quiero ir a la cárcel. Por favor, no dejes que me lleven a la cárcel. Comenzaba a rogar. Yo solo temo por la salud de mis hijos. ¿Y tú, mujer, tienes algo a que temer? ¿Acaso tienes algo que ver en todo este absurdo en el cual están metidos nuestros hijos? Por supuesto que no. Yo no soy ninguna criminal. Lo único que he hecho siempre es tratar de ganarnos una posición favorable dentro de la familia. Y sabes que ustedes me deben eso. Pero ahora esos tontos de tus hijos nos han convertido en el hazmerreír y las ovejas negras de los Arley. Es lo que menos debe preocuparte ahora. Debemos velar por la salud de ambos. Voy a tratar que nos lleven al hospital con Elisa y a asistir legalmente a Neil. Pero solo eso. No tenemos por qué pensar en huir. Así que cálmate. Albert no quiso ser injusto con Ligan, así que le pidió a los guardaespaldas que los acompañasen mientras se interesaban por el estado de salud de sus hijos y que por favor se mantuvieran con ellos en todo momento. Cuando estos salieron de casa con 4 hombres escoltándoles, no les quedó la menor duda de que las sospechas se cernían sobre ellos. Clara y la banda de pilluelos querían ir a recibir noticias apenas terminase la cirugía del roto. Por supuesto, los acompañaría Albert y gente de seguridad también, mientras que Candy, Annie y Wallace se quedarían junto a Dorothy para cuidarle. Hudson y sus investigadores no paraban. En frenesí buscaban información y para las 10 a.m. ya habían dado con las identidades y el prontuario de los 2 individuos que permanecían callados en medio de una celda. Hizo llamar a Albert y a Wallace, quienes se enteraron que el medicucho, llamado Anton Billers Olsen, fue un destacado estudiante de medicina que, por discrepancia con sus profesores, logró recibirse luego de muchos intentos, y al cual le retiraron la licencia por cuestiones éticas, que no estaban del todo claro en su expediente. Solo indica que fue denunciado por familiares de algunos de sus pacientes. El segundo, a quien llamaron los niños el gigante, era Boris Nielsen, criminal y paciente psiquiátrico bastante violento, que había escapado de un sanatorio en el que casualmente hubo trabajado Anton Billers por un tiempo. ¿Cómo había llegado estos hombres a la residencia Arley y a través de quién? Aún no lo sabían. Miller les informó que los 2 hombres no habían mostrado señales de querer hablar. Había intentado emplear técnicas de intimidación, amenaza, confrontación e inclusive negociación, ante las cuales se mantenían inmutables. Es como si se sintieran muy seguros de poder salir bien librados de esta. ¿Cree que se quiebren si los seguimos presionando?, indagó Albert. No lo sé. No son los típicos criminales que tratamos por estos lados.
El médico ha sido bastante inteligente como para no caer en nuestras provocaciones, y el grandulón es una marioneta que el otro mueve a su gusto. Quisiera intentar algo. Permítame unos minutos con ellos. Le solicitó a Albert con seguridad. Entiendo que no es propio del procedimiento policial, pero usted, al igual que yo, sabe que esos dos tienen la actitud de quien se sabe a salvo, y ello solo significa que hay alguien de peso tras sus actos. De verdad queremos que paguen todos los involucrados, entonces debemos forzarlos para hacer justicia. Miller, con el mentón arriba y las manos en la cadera, apretaba los labios mientras se debatía entre seguir el bendito procedimiento o apostar por justicia, sobre todo tratándose de la muerte de su apreciado y ahora fallecido detective Davis. Creo que podría, señor Arley. Ellos aún no han querido hacer uso de su derecho a una llamada, no han invocado a ningún abogado, así que quizás tengamos un pequeño margen de tiempo antes de que lo hagan. Creo que se me ocurre algo, planteó Terry. Así que de inmediato comenzaron a idear una peligrosa pero necesaria manera de que Wallace Thompson pudiese conversar con ellos de forma casual. Cuando dos policías encerraron a empellones a un ebrio Wallace, el medicucho hizo un gesto de desprecio en su rostro, y nadie imaginó que lo que ocurría en aquella celda marcaría un giro inesperado y fatídico de la historia. Terry fingió dormir por mucho rato, para luego ir despertando poco a poco de su aparente embriaguez. Los ojos de los demás hombres seguían cada movimiento desde lejos, rogando que los criminales se creyesen la magna actuación del actor, o en caso contrario tendrían que entrar velozmente para poner a salvo a su amigo. Wallace se aferró a los barrotes y comenzó a gritar de forma impertinente a los policías. Con enfado reclamaba y exigía su liberación. Aquel molesto escándalo duró por mucho rato. Al no tener respuesta alguna y analizando los gestos de disgusto de sus compañeros de celda, continuó con su actuación, amenazando con mover sus contactos. «Despídanse de sus inútiles empleos. No volverán a conseguir trabajo nunca más. No saben con quién se metieron». Anton Villers, el medicucho, se hartó de la escena y con una cara de repulsión se dirigió a Wallace. «¡Silencio!», ordenó con prepotencia. Y Terry supo que estaba avanzando. Hizo caso omiso de aquella palabra y continuó con su ultimátum para los agentes. «Me conocerán, sabrán de mí. Soy una persona de peso en la sociedad. Tengo muchos amigos influyentes y se encargarán de cada uno de ustedes. No soy como estos perdedores que están aquí. Yo sí tengo quien me respalde». «¡Silencio!», gritó el hombrecillo ya cansado del imbécil que se atrevía a menospreciarle. «Déjeme en paz. Yo no debo estar aquí junto a criminales de poca monta. ¿Quiénes son ustedes?». Les miró de arriba abajo por primera vez, haciendo ver que se acababa de fijar en ellos. ¿Acaso son los dos tontos que atraparon en la mansión Arley? Anton quiso disimular su sorpresa. ¿Qué sabría ese idiota borracho de ellos? No obstante, su expresión no pasó desapercibida por Terry, así que soltó con una sonora carcajada. «¿Te sorprende?», dijo con tono más bajo y burlesco. Todo el que se precie de ser alguien en Chicago ya sabe que atraparon a dos tontos y que se podrirán en la cárcel porque ya no le sirven a esa persona. Aquellas dos últimas palabras las pronunció en un susurro y acercándose a su interlocutor con la intención de generar cierta complicidad, para continuar asegurando. «¿O es que acaso cree que miento? Nadie tiene más amigos influyentes que yo. Por eso estoy enterado de todo lo que sucede en Chicago. Y ustedes dos ya han sido abandonados a su suerte». «¿A qué se refiere?», preguntó intrigado. «A que nosotros, los que hacemos el trabajo sucio, somos descartables. Bueno, excepto yo, que he aprendido ciertos trucos para mantener a mis socios de mi lado. Ellos saben que les conviene mantenerme lejos de las rejas y vivo, porque si en algún momento me ocurre algo, tengo a alguien de incógnito allá afuera que se encargará de develar secretos y pruebas de mucha gente. ¿Me comprende?», explicaba, mofándose de la situación. «Yo no soy un vulgar chantajista. Soy un profesional con palabra. No se atreva a compararse conmigo». Marcaba distancia de lo que consideraba demasiado prosaico el doctor.
Mire, no me interesa lo que le ocurra a usted o a su amigo la bestia. Les insultó fingiendo desinterés. Pero cuando envíen a alguien más a silenciarlos, deseará haberme hecho caso. Si quiere mantenerse con vida, busque a alguien afuera que le cubra las espaldas en caso de necesitarlo. Y guiñando un ojo con desenfado, volvió a llamar a los agentes. Esa era la señal que esperaba Miller, para sacar a Wallace de ahí. Así que entró con cara compungida, deshaciéndose en disculpas y reprendiendo a sus oficiales por haber detenido a tan importante caballero. Antes de salir, Terry le dirigió una sonrisa de triunfo a los maleantes, quienes supusieron que esas amistades se habían movido con mucha más rapidez, respaldando a aquel hombre y al contrario de cómo habían sido tratados ellos. No fue una acción fortuita que el bastón de Wallace se hubiese quedado en la celda, y luego de unos minutos donde había dejado al hombre en medio de sus dudas y miedos recién sembrados, volvió con un oficial a buscarlo. Tal como se lo esperaba, cuando estaba a punto de marcharse, el hombrecillo le llamó. ¡Espere! Terry se acercó y, despachando al policía con una mano como si fuese un perro obediente, se acercó a la reja para escuchar a Anton. Necesito que sea mi respaldo. Le pagaré muy bien al salir de aquí, pero debe buscar las pruebas que comprometen a mi socia. Me interesa. Espero ese pago refleje lo mucho que valora mucho su vida. Dígame dónde. Sí, la valoro mucho. Tenga por seguro que recibirá muy buen dinero. Decía mostrando algo de nerviosismo por primera vez. En el bosque que bordea la casa Arley encontrará materiales, instrumentos, libros y anotaciones de los procedimientos que me pidieron realizar. Le puedo dibujar un mapa. Ok, le daré papel y lápiz. Pero si quiere asegurarse que continuará con vida, tendrá que anotar también el nombre de esa socia. También lo tendrá. Terry sacó una libreta del bolsillo de su saco y, dándoselo, miró al hombre que con rapidez daba las señas del lugar, cerró la libreta y se la entregó. De inmediato, antes de guardarla, prefirió leer el nombre que le había sido develado. Así fue como, con el rostro desencajado de sorpresa, incredulidad y una sensación de repulsión que le revolvió el estómago, sin decir nada más, salió a toda carrera de allí. Capítulo 24. ¿La percepción? Bueno, la señora Percepción parece que solo depende del punto de vista desde donde mires las situaciones. ¿O es que acaso puede alguien decir lo que es buena fortuna o mala fortuna? Aquel ataque a los niños en el bosque fue catalogado por las personas como una desgracia, un acto de muy mala fortuna de los infantes, sobre todo para el pobre Roto, a quien no le quedó más remedio que ser llevado al quirófano. Por buena fortuna eran dos excelentes cirujanos, quienes habían atendido muchas lesiones y traumas lumbares en soldados, víctimas de los estragos de la guerra, quienes intentarían revertir el daño que causó el golpe en los huesos frágiles del niño. Por mala fortuna el Roto era eso, un niño, y aquello significaba una limitante. Menos espacio para manipular sus instrumentos, mayor daño ante la contundencia de la lesión, y principalmente representaba una intervención más dolorosa y larga. Por buena fortuna, los Arley habían ofrecido todo el apoyo económico que éste necesitase, inclusive para su recuperación y terapias. Así que los galenos, entusiasmados por contar con todo lo que hacía falta, se plantearon hacer un procedimiento poco convencional para lograr su cometido. Se arriesgaron a ir un poco más allá y se comprometieron a que aquel niño debía salir caminando bien de ese quirófano. Tras horas de angustia, salían ambos a hablar con los únicos presentes. ¿Quiénes son los familiares del niño Vincent? Nadie respondió. Nadie se levantó. Solo 4 rostros se miraban con una pregunta simultánea, por lo que Clara Thompson se puso de pie y quiso despejar las dudas. Habla del niño que llegó con la lesión en la espalda, uno bajito de unos 6 años, de ojos color almendra y que le llaman el Roto. ¿No es usted su madre? No, respondió Fred a espaldas de Victoria y, señalando a Charlie y a Ben, continuó. Nosotros somos su única familia. Son los protegidos de la familia Arley.
Zanjó la mujer con la intención de evitarles el estigma de huérfanos a sus amigos, por lo que los niños abrieron los ojos y, como si aquello les hubiese llenado de ímpetu, se irguieron y levantaron el rostro con orgullo. Bien, él nos dijo antes que su nombre era Vincent, aunque no nos dio ningún apellido. Les informo entonces que la operación ha sido todo un éxito. Confiamos que luego de las terapias y los cuidados necesarios para su recuperación podrá volver a caminar. Las lágrimas se escapaban de los 4 pares de ojos mientras se abrazaban emocionados. Entonces, por una magnífica fortuna, los médicos antes de retirarse se volvieron para completar. ¡Ah! Y hemos aprovechado para corregir la anomalía que presentaba en su cadera izquierda. Era solo un problema con la rotación inadecuada, así que quedará como nuevo después de todo. ¿La realidad? La realidad es que a veces la vida nos sorprende y que las cosas no siempre son lo que parecen. Mientras que todo aquello ocurría en el hospital y en la comandancia, en la mansión Candy velaba el pesado sueño en el cual se hallaba sumergida Dorothy, hasta que fue interrumpida por Annie, quien entró en la habitación preocupada. Disculpa, no quiero molestarte, pero la tía está demasiado ansiosa. Me ha costado mucho convencerla que debe de permanecer en casa. Quiere salir a acompañar a los Ligan y ocuparse de Lisa y Neil. Era de esperarse, pero no es prudente que salga. Quédate con Dorothy, por favor. Yo iré a calmarla. Acordó con un semblante que denotaba inquietud, yendo en busca de la anciana Elroy. Dudó unos segundos antes de tocar la puerta, ya que por un momento sintió algo parecido al temor que le inspiraba aquella mujer cuando era niña. Le pareció una tontería, por lo que desechó la idea. Al no tener respuesta del interior de esa recámara, decidió entrar. El acceso al balcón abierto y el sinuoso vaivén de las ligeras cortinas le indicaron dónde estaba la mujer. Salió a su encuentro, la vio de pie, apoyada en su bastón y con la mirada al horizonte. Para Candy no fue necesario anunciarse. La inmediata tensión que se reflejó de los hombros de la matriarca le dio la certeza que, aunque los años habían pasado, la tía abuela siempre guardaría algún recelo hacia ella en su corazón. Por esa razón, al menos en su adultez, se había visto involucrada en una especie de duelo de estrategias con respecto a la tía, quizás en algo parecido a una partida de ajedrez. Esa realidad no era nueva, porque a pulso y después de innumerables partidas jugadas, Candy había sabido ganarse el respeto de aquella vieja dama y hasta obediencia de sus decisiones, tal como le correspondía dada su posición de heredera legítima. Pese a esto, ahora decidió callar, como queriendo adivinar el estado de ánimo de su contrincante. «¿Vienes a cerciorarte de que aún estoy acá?» La rubia no dijo nada, así que Elroy continuó con voz firme y reflexiva. Nunca entendí por qué Elisa se dejó arrastrar por esa obsesión contigo y con el duque de Granchester. Yo tampoco, dijo en forma seca. Sé que has hecho méritos para estar en esta familia y ganarte el lugar que ocupas. Creo que al final de cuentas he sido yo quien falló. No supe poner los correctivos a tiempo y ahora es demasiado tarde. Creería si te dijera que lo intenté. Solo quiero que se tranquilice. Pronto entenderemos lo que ocurrió acá. Sí, es cuestión de tiempo para que todo salga a la luz, dijo con tintes de tristeza. Entiendo que quiera ir con ellos, pero no es recomendable para su salud. ¿Puedo pedirte un favor? Nunca te he pedido algo y necesito ir con los responsables. Aquellas palabras la sorprendieron sobremanera. Conocía demasiado a la anciana. Aquel acto, aunque pudiera parecer una cosa normal ante los ojos de cualquiera, para esa vieja mujer significaba una inmensa humillación. Se acababa de doblegar con tal de que Candice la llevase a donde quería ir. Sin embargo, la rubia no pensaba cometer una imprudencia más. No se perdonaría que le ocurriese algo, así que le ofreció. Sabe bien que no puedo hacer eso, por su bien, aunque entiendo su angustia, así que puedo ir en persona e interesarme por ellos y traerle noticias. ¿Se quedaría conforme con esa manera? No, nada me dejará conforme. Nada detendrá lo que se avecina. No soportaré ver la imagen de mi familia destruida. Al final de este cuento, no fuiste tú quien arruinó a la familia, Candice. No has sido tú. Fui yo.
En ese momento Terry irrumpió en la habitación. «Sí ha sido usted. Todo el tiempo fue usted». Decía Stephen Covey que cada uno de nosotros tiende a pensar que vemos las cosas como son, que somos objetivos, pero este no es el caso. Vemos el mundo no como es, sino como somos, o como estamos condicionados para verlo. Así fue para Emilia Elroy, quien amaba a aquellos muchachos por haber llenado su vida con los amores que las circunstancias le permitieron. En vez de matrimonio, gozó del respeto y el mando familiar. En vez de hijos, tuvo sobrinos que serían su más grande legado para el clan. Cada uno de esos sobrinos representaban un amor distinto para esa alma en carencia que llamaban tía-abuela. Su adoración por Albert siempre quedó confirmada por la subordinación que mostró ante las decisiones de éste, incluso en la forma en que lo respetó, cuidó y proyectó ante el mundo, aun cuando éste era solo un niño pequeño. Siempre lo albergó con mucho orgullo en su corazón como un hijo mayor, y todas las expectativas que eso conllevaba. En cuanto a Anthony, Archie y Steve, eran sus amores más perceptibles, esos en que día a día se regocijaba con sus pequeñas aventuras y ocurrencias, adoraba verlos crecer, forjar carácter, les disfrutaba como a los hijos traviesos, esos a quienes veía convertirse en caballeros, moldeados como arcilla con sus propias manos. En caso de Lisa y Neil, ellos representaban la estirpe que deseaba para todo su linaje, en tiempos tan extraños donde la distinción con la que ella fue criada solo era una delgada y difusa línea. Vio con beneplácito el arrojo, elegancia con la que los Ligan se conducían. Ellos resguardarían el estatus de su familia en la élite que se preciaban de pertenecer. Para Elroy, Elisa era su única muñeca, una niña de hermosa piel, ojos y cabello perfecto. Siempre supuso que aspiraría y conseguiría al mejor de los partidos como esposo. Después de todo, ella reunía los atributos que las mejores familias de sociedad deseaban para emparentar. Su hermano Neil, guapo y siempre obediente, aunque frágil y consentido, porque sí, era su consentido. Ella los conocía a todos y él era un alma que necesitaba ser protegido, y eso no tenía nada de malo. Emilia siempre hubo pensado que la llegada de Candy había marcado el inicio de muchas desgracias en su familia. No obstante, luego de ver lo que ocurrió con Elisa años atrás en el juicio, supo que su querida Elisa había desviado el camino, enlodando su reputación, convirtiéndose en una criminal y dejando en vergüenza a su renombrado apellido. En algún momento de toda aquella catástrofe que significó verse envueltos en tan escabroso asunto, también le informaron de los devaneos y manejos truculentos de Neil. Aquello no era propio de su familia, no de su casta. Luego comprendió que, lejos de lo que ella hubo pensado alguna vez, Candice contribuyó de forma suprema a limpiar el honor familiar habiéndose casado con el duque, ya que aquella boda pudo significar un cierre a tan doloroso episodio. Quizás por su senilidad, poco tiempo duró su alivio para su horror y vergüenza. Ella pensaba que la sociedad tuvo mejor memoria de la que esperaba inicialmente, y no pudieron olvidar el crimen de Elisa. Tal vez lo imaginó en las miradas burlescas, las risas maliciosas y alguna palabra dicha con sorna en cierto evento social. Aquellas cosas la llenaban de impotencia, pues esa mancha que con tanto esfuerzo ella quiso ocultar bajo la alfombra seguía allí, ensuciando, molestando, carcomiendo, como un gusano maligno, su noble apellido. Buscó miles de explicaciones en su cabeza. Trató de consultar a muchos médicos que le dijesen por qué esa hermosa chica odiaba tan férreamente a esas dos personas como para arruinar su propia vida. En las pocas veces que pasó la vergüenza de visitar a su sobrina en aquella institución carcelaria, fue testigo de los arranques de ira de Lisa. La vio enfurecerse, blandir iracunda amenazas en contra de todos. Hasta hablaba de salir de allí solo para hacerle daño a la huérfana y quedarse con Terence. Y aquello era algo que Emilia Elroy no lo podía permitir. No iba a dejar que otro escándalo de los Ligan echase por tierra la tranquilidad que ahora reinaba en la familia. Estaba segura que aquello que en el corazón de Lisa se albergaba era una enfermedad. Sí, un cáncer. Una parte de ella estaba irremediablemente dañada por esa obsesión. Y tal como hacían los cirujanos para curar un miembro cundido por la gangrena, esa parte de Lisa debía ser extirpada.
Así fue que, en sus delirios seniles, la renombrada tía abuela decidió hacerse cargo, curar a su pequeña Elisa, y hubo contactado en un centro de salud mental al único médico que le ofreció curar el cerebro de su sobrina. Continuará.